Tenemos en contacto ya a la diputada Carolina Marzán, que ha ingresado al set. ¿Cómo está, diputada? Buenas tardes, nos quedan poquitos minutos. Gracias por conectarse, ¿ah? No se preocupe, lo que pasa es que estaba en comisión de personas Sí, mayores y discapacidad, entonces andamos corriendo acá en el Congreso y por eso me atrasé un poquito, pido sí, la no, lo entiendo disculpa, perfectamente. Diputada, pero fue muy eh, productivo estar ahí, por supuesto, sí, siempre. no, por supuesto. Oiga, diputada, bueno, primero queríamos conversar con usted. Usted es actriz de carrera. Me imagino que Ah, conoció muy de sí. cerca a Héctor Noguera. Queríamos conocer su mirada, su sensación, la historia un poco de Héctor Noguera, partiendo por ahí en esta entrevista. Mira, yo no tuve el privilegio de actuar con él. Ya, Sabía que estaba muy delicadito de salud, me enteraba por mi hija, que mi hija, bueno, yo creo es la que ministra casi todas las de la personas saben Cultura, que es la además. ministra de la Y sí que Cultura, trabajó con él. exacto. Sí, trabajó con él, la dirigió, trabajaron muy de cerca y tenían, por supuesto, una gran cercanía, no solamente con él, sino que también con Amparo, especialmente, a quien personalmente además admiro mucho. Pero sabes que yo lo conocí a él en el año 1986 Ya, y tengo el recuerdo tan vívido de que yo estaba esperando a mi hija en ese tiempo y él estaba dirigiendo, Héctor Tito, estaba dirigiendo una obra de teatro, Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, que era por primera vez supuesto. que se hacía en Chile la obra de teatro, basada en el libro del mismo autor. Entonces estaba en ese elenco, imagínate, yo estaba en la universidad, recién estudiando teatro, y estaba Julio Jung, estaba María Elena Dubochel, estaba Uh, Claudia Redondo, y una estaba figura. Amparo Noguera, que era chiquitita, si tenemos la misma edad. Te estoy hablando hace 40 años atrás. Y fue muy emotivo recordar eso. Después yo seguí todo el proceso de ensayo, veía cómo de manera tan dulce él dirigía, con tanta mística, con tanto respeto. Además fue un montaje hermoso, fue una época también muy compleja. Y después, obviamente, ese proceso mío ya se interrumpió cuando nació mi hija y ya la obra estaba en rodaje, que fue todo un Correcto. éxito. En el ex Teatro Los Leones, que existía en la calle del mismo nombre en Santiago. Y ese es el recuerdo que tengo, una persona que proyectaba una paz interior tremenda, muy admirable, muy admirable. Todas las personas lo querían mucho, un tremendo hombre de teatro. eh, y es lamentable porque, o sea, entendiendo que con el paso del tiempo las personas tienen que partir otra, a otro espacio, Ujú. también me trae recuerdos de Mario Lorca, un actor al que Otro gran actor, yo quiero sí, por mucho, supuesto. tremendo, tremendo, que, ¿sabes lo que pasa, Rodolfo? Que yo tuve en mis tiempos de escuela el Grandes privilegio de profesores, ¿ah? conocerlo. O sea, fíjate que no fueron profesores míos ellos fueron, yo los conocí a través del papá de mi hija, Ya, entonces tuve el privilegio, porque él ya era actor profesional desde muy chico, entonces tuve el privilegio de conocer a otro gran actor que es Julio Jung Jr., que en ese tiempo era chiquitito, tenía 6 años, y habían llegado hace poco de Venezuela, habían estado exiliados tantos años. Entonces hay una historia también que se nos junta con tantas otras personas maravillosas que ha habido, Alejandro Sievekin, que era una uf, persona a la que yo gran admiraba dramaturgo, obvio. profundamente. Gran dramaturgo, Sí, actor, director, así es. y además el marido de Bélgica Castro, que imagínate, murieron con un día de diferencia, partió Alejandro Sievekin y al otro día partió Sí, ella. Es como nosotros decíamos, o se decía en el día del funeral de ambos, ujú, o sea, mejor final de obra de teatro con la muerte o la partida de Alejandro Sievekin y Bélgica Castro era inimaginable, o sea, era como el final de una obra donde todos aplaudíamos de pie. exacto, Entonces uno dice, se están yendo todos estos maestros, estos seres a los que uno admira, a los que yo vi desde tan chiquitita y que correcto. nunca imaginé quizás llegar a conocer. Así que un abrazo, yo me imagino el dolor. Hace poquito yo tuve la pérdida y la partida de mi papá también. Yo me imagino en Sí, la piel mis el dolor que condolencias. deben estar ellos sintiendo. Sí, Así ha que sido. Bueno, habló Amparo Noguera hoy día, contó un poco lo que estaba ocurriendo. No se sabía de la salud de él. Estaba, bueno, fue finalmente, murió de cáncer, un cáncer que fue terminal en definitiva, y habló en la mañana para los medios. Bueno, esa era una pregunta que tenía que ver más bien con su carrera y con sí. su conocimiento. Eh, Diputada, estuvo en Rapa Nui, entiendo, estuvo en Isla Pascua.
Estuve en Rapa Nui el jueves, me fui y volví ayer, domingo, ¿Ya? no, antes de ayer, ¿Cuál muy fue la misión tarde. ahí? Es muy interesante porque, bueno, tú sabes que yo estoy de candidata al Senado Así es, pues. y Rapa Nui es una de las islas, son dos, Juan Fernández y Rapa Nui, que pertenecen a la región de Valparaíso. Son 38 comunas en total y Rapa Nui es una de ellas, pero yo creo que hubo un tema además relevante que se fusionó, se juntó con una actividad muy importante que tenía que ver con una actividad que hace el CADA, que es el Comité Asesor de Área, que trabaja con INDAP y con campesinos y campesinas de la isla, Correcto. apicultura, agricultura, y fui una de las impulsoras o promotoras a que se hiciera este tercer encuentro. El año pasado también participé en gestión para que INDAP pudiera hacer el encuentro que es tan relevante, y un encuentro que duró desde el desayuno hasta las 16, 17 horas aproximadamente, donde se levantan inquietudes, se hacen balances, ellos hacen balances anuales, donde tuvimos la oportunidad de conversar y de levantar y yo también establecer compromisos. Yo firmé un documento simbólico que es muy relevante con ¿Ya? respecto al Comité Asesor de Área, y estaban ahí su directora, que es Thais Tuki, Gina Benabe Araki Mejía, que es su directora también del comité asesor. La Thais Tuki es directora del comité asesor, o sea, son ambas directoras, y también estaba Tea Tuki, que también es parte del directorio, y la verdad es que te reciban con tanto cariño, entendiendo que es una cultura que tiene razón para estar de repente dolida, en el sentido que se siente muy lejana. Si bien es parte de Chile, ellos sienten que hay una brecha de comunicación importante y que a veces las temáticas o las autoridades no llegan a la isla salvo que uno vaya de vacaciones. Exacto. Entonces, pero para mí fue una misión muy importante, porque además yo andaba con mi abejita tamaño natural, un corpóreo, que es muy significativo. La miel de Rapa Nui está considerada la miel más pura del planeta. Así, La ¿ah? miel más pura. Las abejitas están protegidas porque Correcto. no entran infecciones, no entran plagas, porque es una isla. Por lo tanto, también me traje una misión muy importante que tiene que ver con el SAG y con empujar todas aquellas gestiones que ayuden a fortalecer toda esta fiscalización que hace el SAG cuando entran personas a la isla. Tenemos que cuidarla, tenemos que entregarle las mejores herramientas y en este caso mío, en mi caso, gestionar, y de hecho tenemos reuniones que estamos armando para ver y hacer un análisis de cómo está funcionando el SAC. El SAC, tú sabes que tiene un rol tremendo, pero que tenemos que fortalecer, y para mí fue muy importante la reunión que tuve con los Correcto. trabajadores del SAC Bueno, y con su directora en la isla. exactamente. Bueno, y la integración finalmente con un territorio insular chileno que tiene, que necesita una integración cultural, social y la presencia del Estado de Chile, en definitiva. Fíjate, Diputada, sí, disculpa, Rodolfo. Rapa Nui vive, o sus ingresos son económicos, son más del 70% por el turismo. Es una isla bella, paradisíaca, es el espacio que todos dicen que es ideal para ir a vivir o estar mucho tiempo allá, entendiendo que hay una restricción legal también de que cuando tú vas no puedes estar más de un mes, y se entiende eso. Pero también tiene un tema que tenemos que abordar y que tiene que ver justamente con el abandono que ellos sienten. Allá hay una población importante de personas adultas mayores que no tiene cómo movilizarse. También lo levantamos, nos reunimos con un grupo muy importante que se llama Kaaja Raie, que significa ¿qué le vamos a hacer? Somos quienes somos, vivimos donde vivimos y nacimos donde nacimos. Entonces, es muy importante toda la temática, una reunión muy fructífera con muchos integrantes, adultos mayores, hombres, mujeres y también con discapacidad, entendiendo que la adultez mayor muchas veces también de manera natural se asocia con ciertos daños físicos que nos hacen tener algún tipo de discapacidad. Y también recogí temas muy importantes que los voy a poner en la mesa, temas de salud que son relevantes, temas de transporte, los orienté en asuntos de postulación, su enlace con el municipio, en fin. Y ellos agradecieron y me llamó mucho la atención porque son temas que son de gestión de autoridades. Entonces yo creo que es importante visibilizarlo para que exacto. ellos se den cuenta finalmente que están acompañados, que podemos hacer un puente importante entre la isla y el continente, y que ojalá algún día no nos digan que nosotros somos los chilenos y ellos los isleños, porque Bueno, somos finalmente, ese es un tema, claro. exacto. Es Chile, no es otro país, es Chile.
partiendo Exacto. por eso. Diputada Carolina Marzal, candidata a senadora por la región de Valparaíso, gracias por este contacto, le agradezco haberse dado el tiempo para estar con nosotros también y reflexionar sobre esta actividad y sobre bueno, el fallecimiento de Héctor Noguera hoy. Muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, Rodolfo. Un abrazo, que esté muy Buenas bien. tardes.